En la Unión Europea existen un conjunto de regulaciones cuyo objetivo es garantizar que los productos de consumo no alimenticios que se ponen en el mercado sean seguros. En el ámbito de la seguridad de los productos infantiles podemos encontrar legislaciones de tipo sectorial que regulan los denominados productos armonizados, como el caso de la Directiva de Seguridad de los Juguetes. Para este tipo de productos hay una legislación horizontal, el Reglamento CE número 765/2008, que establece un marco general de principios y normas en materia de acreditación de organismos de evaluación de la conformidad y vigilancia del mercado. Junto a directivas específicas para determinados tipos de producto, existe una Directiva General de Seguridad que establece una obligación de seguridad para todos aquellos productos no armonizados, es decir, aquellos que no poseen una directiva específica de seguridad, como es el caso de los artículos de puericultura, mobiliario infantil o parques infantiles. Esta directiva también complementa algunas provisiones de las legislaciones sectoriales que no cubren ciertos aspectos, como por ejemplo en relación a las obligaciones de los productores y las funciones de las autoridades. Los Estados miembros de la Unión Europea incorporan estas legislaciones a sus respectivos ordenamientos jurídicos y son los responsables de hacer cumplir las leyes de seguridad de producto y de la vigilancia del mercado. Las legislaciones específicas sectoriales, como la Directiva de Seguridad de los Juguetes, establecen los requisitos esenciales para la seguridad de un determinado producto. La Directiva General de Seguridad de los Productos establece a escala comunitaria una obligación general de seguridad para todos los productos de consumo que no están cubiertos por legislaciones armonizadas específicas sectoriales. Además, los productos infantiles deben cumplir con las legislaciones complementarias que les sean de aplicación, bien por el tipo de producto, como es el caso del Reglamento de Materiales y Objetos destinados a entrar en contacto con alimentos, Reglamento de Productos Cosméticos o la Directiva RoHS sobre las restricciones de ciertas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos, o bien el uso de sustancias peligrosas como cadmio, ftablatos y colorantes azoicos, entre otros, cuyos límites quedan establecidos en el anexo 17 del Reglamento REACH. Las normas son documentos de aplicación voluntaria que especifican los requisitos de seguridad para un determinado producto, así como los métodos de ensayo para verificar el cumplimiento de estos requisitos. Las normas son herramientas que nos ayudan a evaluar si un producto podría considerarse seguro. Las normas europeas de seguridad se elaboran en el seno de los organismos europeos de normalización. CEN es el Comité Europeo de Normalización y engloba a organismos nacionales de normalización de 33 países europeos. CENELET es el Comité Europeo de Normalización en el campo de la electrotecnia y ETSI es el organismo europeo de normalización en el ámbito de las telecomunicaciones. CEN es uno de los 3 organismos europeos de normalización, junto con CENELET y ETSI, que han sido reconocidos oficialmente por la Unión Europea y por la Asociación Europea de Libre Comercio como responsables de desarrollar y definir normas voluntarias en el ámbito europeo. Las normas son elaboradas por diferentes comités técnicos compuestos de expertos procedentes de la industria, autoridades, asociaciones de consumidores, entidades de investigación y otras partes interesadas. Por ejemplo, el Comité Técnico 252 de CEN se encarga de elaborar las normas de los artículos de puericultura, el 52 las normas de juguetes, el Subcomité 1 del Comité Técnico 136 las normas de equipamiento de áreas de juego, el Grupo de Trabajo 2 del Comité Técnico 207 las normas de mobiliario infantil y el Grupo de Trabajo 20 del Comité 248 se encarga de elaborar normas en el ámbito de la seguridad de la ropa infantil. Las normas europeas son adoptadas como norma nacional por los diferentes organismos de normalización de cada país, como por ejemplo AFNOR en Francia o British Standard Institution, BSI en el Reino Unido. En el caso de que no existan normas europeas para nuestro producto, podemos utilizar otros documentos técnicos como referencia, como la norma establecida en el Estado miembro en el que el producto se comercialice.
Las recomendaciones de la Comisión que establezcan directrices sobre la evaluación de la seguridad de los productos, los códigos de buena conducta en materia de seguridad de los productos que estén en vigor en el sector, el estado actual de los conocimientos y de la técnica, la seguridad que pueden esperar razonablemente los consumidores, informes técnicos, etc. Se dice que una norma está armonizada cuando su referencia ha sido publicada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas. Ello significa que la norma proporciona presunción de conformidad para una determinada legislación. Por ejemplo, si un determinado artículo de puericultura posee norma armonizada y el producto cumple con dicha normativa, se supondrá que el producto es seguro, respecto de los riesgos cubiertos por dicha norma. Podremos decir que se supondrá que el producto satisface la Directiva General de Seguridad de los Productos. Es muy importante diferenciar entre normas y legislación. Las normas se elaboran mediante un proceso de colaboración entre las partes interesadas y son aprobadas y publicadas por los organismos de normalización reconocidos, como hemos visto. Reglamentos y otros tipos de leyes son adoptados por los gobiernos a nivel nacional o regional, o por organizaciones supranacionales tales como la Unión Europea. Por otra parte, la utilización de las normas es voluntaria, mientras que las leyes son legalmente exigibles. Recuerda, existe un marco legal europeo que regula la seguridad de los productos, ya sea mediante directivas específicas o bien mediante la Directiva de Seguridad General de los Productos, con el fin de garantizar que los productos que se ponen en el mercado sean seguros. Estas regulaciones establecen las obligaciones de los distintos agentes, productores, distribuidores y autoridades competentes. Las normas nos ayudan a evaluar la seguridad de nuestros productos, seguridad exigida por el marco legal. Desde SANNIC os recomendamos que consultéis periódicamente la página web de la Comisión Europea, donde podréis encontrar más información al respecto.